Hola, soy Elsa Ruiz y eres bienvenido, bienvenida y bienvenide una semana más a Lost in Transition, mi pequeño rinconcito aquí en YouTube donde os hablo de mis experiencias, vivencias y reflexiones como mujer trans y de otras cosillas relacionadas con el colectivo LGTBIQ+. Si por casualidad esta es tu primera vez viendo uno de mis vídeos, te lo terminas y te gusta, pues tienes 112 vídeos para poder ver. En dosis pequeñas, uno cada 8 horas. Y si no es tu primera vez, si estás ahí semana tras semana como si yo pasase lista, ¿qué te voy a decir? Que muchas gracias de nuevo por darme un poquito de tu precioso tiempo. La semana pasada os hablaba de un argumentario transfobo del PSOE que se ha difundido firmado por Carmen Calvo y José Luis Ábalos, entre otras personas. En el vídeo anterior os hablaba largo y tendido de lo equivocado que está ese argumentario y de lo peligroso que es para los derechos de las personas trans en España. Dicho argumentario ponía en peligro la lucha por los derechos de las personas trans y la excusa que ponían era la teoría queer. Algo que ya os comenté en el vídeo anterior mediante el hilo de tweets de Daru, que la teoría queer no es algo que sea concreto, hegemónico, votado en junta, es algo abstracto, un cúmulo de pensamientos, de autorías varias, de obras muy distintas. No hay nada sólido sobre la teoría queer, con lo cual estaban justificando la transfobia mediante algo que no existía. Y durante el pasado fin de semana se han realizado 2 charlas online que hablan de todo esto y que para mi gusto han dado bastante guerra. La primera charla fue el pasado 20 de junio, sábado, y la organizó el PSC. El título: Teoría queer, caballo de Troya. ¿Quiénes participan? Sonia Guerra, secretaria de Políticas Feministas del PSC, Partido Socialista de Cataluña, Laura Redondo, psicóloga jurídica y forense, e Isabel García, delegada federal LGTBI del PSOE. Curioso que en esta imagen LGTBI, bi, la I es chiquitita. O sea que las personas intersexuales ya sí eso y se piensan que el bi es una sílaba y es de bisexuales. Que la ves de bisexuales, pero ¿intersexuales qué? La charla se retransmitió en YouTube y la podéis ver íntegra en el enlace abajo de la cajita de descripción a partir de la 1:20, que es cuando empieza esta parte. Y en esta charla han mareado la perdiz, han mezclado conceptos, han soltado transfobadas muy bestias. Para decidir los puntos importantes de esta charla, voy a ayudarme del hilo que hizo en Twitter Arqueólogo Glamoros, que se pegó un trabajazo repasando la charla casi minuto a minuto y que resulta muy interesante. El hilo completo abajo en la cajita de descripción. Primero vamos a escuchar a lo que dice Laura Redondo, una persona cuyas posturas no son muy amigas de que las personas trans no tengamos que pasar por un diagnóstico. Veamos qué dice. Introducimos identidad de género. ¿Qué sucede a nivel legal? Vale, que contradice nuestro paradigma. Nuestro paradigma legal, social, es basado en el sexo. Y esto es falso, como dice Arqueólogo Glamoros en uno de sus tweets, que está en catalán pero voy a traducir al castellano: minuto, 1 hora y 34 minutos. Nuestro paradigma legal se basa en el sexo biológico. Falso. Hay 28 sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo donde se diferencian entre sexo biológico y psicosocial, además de la Ley de Identidad de Género de 2007. Y pone una captura que dice lo siguiente: en 4 ocasiones el Tribunal Supremo entre 1987 y 1991 falló a favor de los derechos de las personas transexuales basándose en los artículos de la Constitución 10 sobre el libre desarrollo de la personalidad y 14 sobre la no discriminación. También se reconocía el concepto de sexo psicosocial frente al sexo biológico, lo cual introducía novedades ante la perspectiva natural y biológica. Pasemos a ver qué dice un poco más tarde quien presenta esta charla, Sonia Guerra, del PSC. El concepto trans, la gente o algunas personas de manera interesada han querido vincular al Partido Socialista como un partido que no defiende los derechos de las personas transexuales, y nosotros y nosotras, como bien sabéis, o como bien sabe la mayoría, incluso los que nos critican por habernos posicionado de alguna manera en contra de la teoría queer, pues saben perfectamente que eso no es cierto. Y yo creo que es importante hacer mucha pedagogía para que se entiendan mucho los conceptos. Al final, cuando estamos diciendo que no nos sentimos cómodos, que no estamos de acuerdo con el concepto transgénero, es algo que no queremos ni siquiera para nosotras mismas. Llevamos toda la vida las feministas reivindicando que se tenía que acabar con los géneros. No queremos el género para nadie, no para los transgéneros, sino para nadie, ni para las mujeres, ni para los hombres, ni para las personas transexuales, porque lo vemos como una forma de opresión, una construcción cultural. Aquí hay varias cosas. Primero, lo que dice Arqueólogo Glamoros en su tweet. Minuto, 1 hora y 43. La presentadora dice que no hay que diferenciar entre transexuales y que en el PSOE siempre ha defendido a las personas transgénero. Esta diferencia fue abandonada por la OMS en 1900
90. No tiene base científica y estigmatiza a las personas que no se operan. Y estoy perfectamente de acuerdo. Aquí establece una diferencia entre transexuales y personas transgénero. No se puede cuestionar la identidad de las personas trans. Cada identidad, como digo siempre, es un traje a medida y no se es menos trans por no querer hormonarse o no querer operarse. Cada transición es perfectamente válida porque cada persona tiene que hacerla de acuerdo a sus necesidades y circunstancias. Y además me ha parecido muy curioso porque al final separa entre hombres, mujeres y personas transexuales. ¿Las personas transexuales, según esta mujer del PSC, no son hombres ni mujeres? Creo que nos está estigmatizando y dejándonos en la otredad. Avancemos hasta otro punto de esta charla sobre la teoría queer y escuchemos lo que tiene que decir Isabel García. El debate debe producirse evidentemente desde el respeto mutuo, porque al final quien único sale ganando con este enfrentamiento, con este desencuentro de los colectivos con los partidos políticos, en este caso con el Partido Socialista, es la extrema derecha, que está contenta y feliz en su casa aplaudiendo cómo nos peleamos unos y otras. O sea que tenemos que hablar desde posiciones de respeto cuando decís que solamente nos sentimos mujeres, hombres. Mujeres y hombres, porque las personas trans no binarias ni las esperáis, ¿verdad? Pero el tema de que este debate favorece a la extrema derecha, creo que lo dice muy bien Arqueóloga Glamoros. Isabel García, minuto 1 hora y 50, asegura que este debate solamente favorece a la extrema derecha. Sí, efectivamente. Y además a las feministas trans excluyentes que publican en medios abiertamente de extrema derecha. Y lo acompaña de una captura de un tuit de Iván Espinosa de los Monteros, que dice así: no os lo vais a creer, pero Lidia Falcón, líder del Partido Feminista de España, ha partido peras con el PSOE y abraza la pura lógica que solo defiende Vox en materia de género. Atención a alguna de las cosas que dice, y en ese tuit viene un artículo de Actual, un medio vinculado con Hazte Oír. Es decir, Lidia Falcón, la líder del Partido Feminista, ha escrito un artículo transfobo para el medio de Hazte Oír. Y en ningún momento había cambiado su postura a un ápice, solamente ha cambiado el medio donde escribe. Antes decía esas cosas en público y en otros medios más afines con el pensamiento progresista, y ahora lo escribe abiertamente en un medio vinculado con Hazte Oír. De hecho, muy recientemente han despedido a Lidia Falcón de Público, donde escribía habitualmente, entre otros medios, por haber escrito en Actual, el medio de Hazte Oír. De hecho, el Partido Feminista ha tuiteado al respecto. La directora de Público, Virginia P. Alonso, me ha despedido de mi colaboración en el blog de varios años. La voz feminista de este periódico está representada ahora por Barbie Japú y Conan. Por el pensamiento de ambas vemos el triunfo del posmodernismo, fin del marxismo. Como presumen Público y las Virginia P. Alonso, Barbie Japú Conan de ser de izquierda, que no se puede consentir que una colaboradora con mi trayectoria publique un artículo en otro medio de derecha porque contamina el periódico. Es el triunfo del lobby trans. Luego vamos con el tema lobby trans, que se menciona en estas charlas. Que recordemos que el Partido Feminista fue expulsado del conglomerado de Izquierda Unida por su comunicado transfobo de hace algunos meses, como ya os conté en un vídeo anterior. Pero es posible que personas con una trayectoria como Lidia Falcón, tan vinculada a la lucha de la libertad de expresión y los derechos de las mujeres, se enconen tanto con el relato transfobo que acaben escribiendo en el medio de Hazte Oír. Si Lidia Falcón mantiene exactamente la misma postura hacia las personas trans que lleva teniendo durante bastante tiempo y solamente ha cambiado el medio donde escribe y después de hacer eso se la despide de Público, ¿pasa que la transfobia selectiva? ¿Solamente tus ideas son transfobas si las escribes en un medio u otro? Lo que ha hecho Lidia Falcón solamente es cambiarle el envoltorio a sus palabras. De repente ha pasado a escribir para Hazte Oír mientras trabajaba en Público. Si sus argumentos, sus ideas y sus pensamientos sobre las personas trans no han cambiado ni un ápice y solo ha cambiado el medio en el que escribe, es para hacérselo mirar. Porque la gente que opine como ella está siendo transfoba. ¿Puede ser que feministas de izquierdas quieran acercarse a la ultraderecha porque defienden más sus teorías transfobas que el pensamiento progresista? Traigo dos ejemplos. Uno de Laura Redondo, persona que participa en esta charla del PSC, y otro de Barbie Japú. Tweet de Laura Redondo del 23 de enero de 2020. Por favor, abramos los ojos. Si estas leyes pseudocientíficas y dañinas salen adelante, el daño va a ser inmenso y será la ultraderecha la salvadora clara de este disparate y nuestro país va a caer en su mando por dejar pasar al retroceso por la izquierda. Necesitamos despertar.
este tuit era anterior a que Lidia Falcón empezara a escribir en Actual. Y es muy ilustrativo, porque Lidia Falcón ya se ha pasado al bando transfobo que la valida malos argumentos, pese a que es un medio vinculado a cosas con las que ella ha luchado toda la vida. No podemos negar la trayectoria de Lidia Falcón, pero sí podemos señalarle su transfobia y su acercamiento a la extrema derecha. Vamos con el tuit de Barbie el 8 de junio. Os importan una mierda las personas intersexuales, os importan una mierda las mujeres, os importan una mierda las lesbianas, sois misoginia de la peor calaña, prefiero 1000 veces a Abascal diciendo las cosas claras que a estos misóginos disfrazados de feministas. Estos sí engañas. Creo que estos tweets, junto con lo de Lidia Falcón escribiendo en Actual, ilustran bastante a qué pensamiento se acerca más la transfobia. Los extremos se tocan. Pero avancemos a otro punto de la charla donde habla Laura Redondo. Escuchemos. Y bueno, me encanta la pregunta de lo de la enfermedad porque es uno de los grandes mitos que cada vez que se aborda y se trata de analizar y categorizar para una buena intervención, se dice, bueno, pero es que esto estás patologizando. No. Estamos definiendo y analizando determinadas cuestiones para un abordaje con garantías. Eso es lo que se está haciendo. Cuando se habla de que una persona transexual tiene una disforia de género, se habla de que, igual que cuando hay una persona con una discapacidad, pues pasa por un proceso como para habilitar que realmente no hay otra persona que no tiene esa problemática, que por tanto las garantías, los derechos y todas las medidas de protección que se tienen que poner en marcha no sean conculcados por otras personas que no tienen esa realidad. Tweet de Arqueola Glamourous. Minuto 2 horas 0 minutos. Laura Redondo afirma que hacer diagnósticos de disforia de género no quiere decir patologizar y que es para garantizar los derechos de las personas trans. Error. Según la OMS, es justo al contrario. Y ahora pasemos a una pregunta que vino por el chat en directo de YouTube y que luego os digo quién hizo esa pregunta, que igual no sabéis cómo es de cara, pero igual os suena. Y para seguir y para ir acabando, me piden, Laura, si nos puedes dar, tú también, Isabel, alguna referencia, alguna lectura sobre teoría queer, sobre LGTBI, lo que os venga de gusto, lo que os apetezca recomendar, que hayáis leído últimamente o que conozcáis que puede ser interesante y que esté en estos momentos en el centro de la agenda. No sé si quieres empezar tú, Isabel. Si no, pues yo. La verdad es que me coge un poco fuera de juego. Pensando en títulos, mirar, hay un libro que leí no hace mucho y que no es un libro filosófico ni científico ni nada, pero habla de la historia sobre todo de las mujeres lesbianas, ¿no? Que yo creo que es importante, porque además lo decía al principio, estamos en el año de las mujeres LGBT y hablamos de sororidad y de feminismo y al final el debate va trasladándose y de qué es lo de lo que no hablamos, de las mujeres, ¿vale? Os voy a recomendar un libro, seguramente muchas de vosotras lo habéis leído, se llama Las señoras que se empotraron hace mucho. Ese libro titulado Mujeres que se empotraron hace mucho, de Cristina Domènech, editado por Plan B, repasa la historia de esas mujeres que han tenido relaciones sentimentales a lo largo de la historia, creo que desde el siglo XVII hasta más o menos la actualidad. Es un libro que me gustaría mucho echarle un ojo porque creo que es muy interesante. Gemma, si no sabes qué regalarme porque me quieres, ya sabes. Pero si os dais cuenta, ante la pregunta de algún libro sobre la teoría queer, reconoce Isabel García que la pilla un poco fuera de juego y recomienda un libro LGTBI, que formaba parte de la pregunta, pero no habla de ningún libro de la teoría queer, habla de un libro sobre las mujeres del colectivo que tenían relaciones entre ellas. Recordemos que el título de la charla es La teoría queer caballo de Troya. Bien es cierto que luego recomienda el libro de Nuria Varela, La cuarta ola, pero ese libro habla de feminismo, no habla de la teoría queer. Entonces, Isabel, ¿no tienes ninguna recomendación literaria sobre la teoría queer? Que puede ser a favor o en contra, oye, pero no. Veamos si Laura Redondo recomienda algún libro sobre la teoría queer. Yo lo que quiero recomendar es Teoría Feminista, porque considero que muchas de las cuestiones que están pasando es precisamente porque se desconoce la teoría feminista y precisamente el feminismo como un movimiento social y político que requiere de ir desde... Que no te han preguntado sobre lecturas feministas, te han preguntado sobre lecturas de la teoría queer y movimiento LGTBI. No estás contestando a la pregunta y un poco después recomiendas un libro feminista un poquito peculiar. Y esto no lo digo por la situación actual, que debe de debatirse, sino por lo que decía Betty Friedan en La mística de la feminidad, que es otro libro que, vamos, recomiendo muchísimo y que además dice: mujeres, por favor, tened en cuenta cómo nos han manipulado desde los medios, cómo se nos ha hecho imagen y semejanza del hombre y, por favor, despertar.
Tweet de Arqueóloga Glamoros. Minuto, 2 horas, 23 minutos. Laura Redondo recomienda el libro La mística de la feminidad de Betty Friedman, una feminista lesbo excluyente que decía que las lesbianas eran una amenaza a la banda para el feminismo y que no eran mujeres verdaderas. Y sobre este tema me remito a un hilo de Twitter de Alba Rodríguez que habla un poquito de esto. Me ha sorprendido ver que algunas pocas compañeras lesbianas apoyen el odio TERF, trans, exclusionary, radical feminist. Recordemos la historia, compañeras, cuidado con los discursos de odio. Ya en los años 70 irrumpió el pensamiento LERF, feministas radicales lesbo excluyentes. Las LERF sostenían que las lesbianas borraban la lucha feminista. Según ellas, el hecho de sentir atracción sexual por mujeres convertía a las lesbianas en opresoras de otras mujeres y en privilegiadas del sistema, asimilándolas en su rol al ocupado por los hombres en el sistema. En base a esta diferencia, sostuvieron la necesidad de sacar a las lesbianas del movimiento feminista en el cual solo deberían permanecer las mujeres reales. Las verdaderamente oprimidas, según las LERF, es decir, mujeres blancas, heterosexuales y de clase media alta. Mujeres reales. Excluir a otras mujeres del feminismo porque no son normativas. ¿Os suena de algo? O sea que Laura Redondo recomienda un libro de una autora feminista que era lesbo excluyente. Y antes de seguir, ¿sabéis quién hizo la pregunta sobre si podían recomendar lecturas y autores de la teoría queer? La tengo delante. Quien edita y graba estos vídeos, quien me ayuda a buscar toda esta información y se pega un currazo de horas y hasta de días conmigo. Mi pareja, mi compañera en tantas cosas, Yemoy. Ahí tenéis la capturita que lo demuestra del chat en directo. Y aquí dejamos esta charla, pero resulta que el tema de recomendar lecturas o autores sobre la teoría queer, tanto a favor como en contra, que pueden ser las dos posturas, ha sido un tema complicado este fin de semana para Isabel García. Al día siguiente, el domingo, participa en otra charla online titulada Debate Online, Iniciativas Legislativas por los Derechos Trans. Además de ella participan Mar García Puig, diputada de En Comú Podem, Mané Fernández, vicepresidente de FELGTB, y modera la charla Judith Joanwis, si he pronunciado el apellido mal, te pido disculpas, Judith, de la asociación Llenarem. Y en esta charla a Isabel García de nuevo le preguntan si puede recomendar lecturas sobre la teoría queer. Veamos qué contesta. ¿Alguna lectura sobre la teoría queer que nos pueda recomendar Isabel García para que sepamos de qué fuentes estamos bebiendo? Dime, Mané. Es que estáis hablando de la teoría queer. No existe la teoría queer. Existen muchas teorías queer, sí. Existen teorías queer, porque si realmente me vais a unificar y me das un libro donde hable de la teoría queer, te aplaudo. No, pero precisamente es un pensamiento, y precisamente por eso los colectivos no somos queer, porque es un pensamiento ideológico, filosófico, y hay veces que incluso te puedes encontrar, voy a decir una burrada, pero hasta teológico si quieres, pero que nos estén atacando a nosotros de que somos queer, hay veces duele. A ver, que Isabel responda sobre... Eso viene por la intervención de ayer de la escuela del PSC, un vídeo que han manipulado por ahí, porque a mí lo que me preguntan es sobre el libro de teoría feminista LGTB o queer, y yo recomendé un libro feminista y un libro LGTB, o sea que... como insiste, yo la verdad es que coincido con Mané otra vez, o sea que joder Mané, ¿por qué hemos estado discutiendo estas últimas semanas? De nuevo no es capaz de recomendar ninguna lectura sobre la teoría queer, se enreda y dice que el vídeo está manipulado. Si queréis ver sin cortes, sin manipular, como insinúa y juzga Isabel García, en el link sobre la charla de la teoría queer del PSC, a partir de la hora y 16 minutos podéis ver todo, a ver si recomienda algo sobre la teoría queer en algún momento, tanto ella como Laura Redondo. Pero evita el tema, evita responder. 2 veces se lo preguntan en 2 días y 2 veces evita responder. ¿Que de un día para otro igual no le da tiempo a preparárselo? Puede ser, pero igual te podías olisquear que esa pregunta iba a caer, porque además esa pregunta, de nuevo, ¿quién la hizo? Pues de nuevo Gemma. No le habréis visto la cara, pero ahora mismo está sonriendo mucho. Y no lo digo yo, lo dice la propia Judith al leer el tuit que colgó. Ya para acabar ya todo el tema así más polémico, otra pregunta de Glenn Moy. Pero claro, le han preguntado con un día de diferencia. Igual no ha tenido a prepararse lecturas recomendadas sobre la teoría queer. Pero es que Isabel García lleva hablando sobre la teoría queer algún tiempecito.
Tuit que publicó en su cuenta el 5 de octubre de 2019. La teoría queer avanza sin descanso con el único objetivo de perpetuar el heteropatriarcado y borrar a las mujeres de lo político. Tuit del 30 de diciembre de 2019. Si desaparece el sexo como dice la teoría queer, desaparece el sujeto político mujer. Entiéndase mujer en su extensión. Debate muy profundo para un Twitter. Y el 11 de junio de este año, Isabel García contesta a un tuit de Gerardo TC que dice así: el PSOE presenta un argumentario que frena avances de las personas trans acercándose sorprendentemente a la línea hazte oír. Todas las mujeres, editorial de contexto. Y pone ese artículo. Le contesta Isabel García diciendo lo siguiente: eso no es cierto. Ese documento lo que dice es que la teoría queer borra a las mujeres. No hay una sola palabra donde se ataque a las personas trans. Totalmente falso. Al contrario, se dice que a las personas de género fluido hay que dotarlas de un marco jurídico que a día de hoy no tienen. Lleva mencionando la teoría queer desde octubre del año pasado. Hablas de la teoría queer desde hace meses y no eres capaz de recomendar ni una sola lectura, tanto a favor como en contra. ¿En serio? Entonces, si, como bien dices, es un debate muy profundo para un tuit y vas a 2 charlas y no quieres hablar sobre esto, ¿cuándo vas a hablar sobre ello? ¿Acaso no te esperabas que te fueran a preguntar por lecturas recomendadas en una charla que se llama La teoría queer caballo de Troya? ¿En serio? Pero volvamos a esta charla del domingo, donde Isabel García no estuvo muy bien. Estoy hablando de a todas las mujeres y todas las personas con capacidad de gestar. ¿A qué mujeres no queréis que se invisibilicen? A las mujeres heterosexuales. Hay mujeres Yo soy un hombre heterosexual, ¿eh? Sí. ¿A qué mujeres queréis que nos invisibilicen? Ah, ya te lo he dicho, a las mujeres heterosexuales. Para mí, mira, no nos enredemos en un debate que es absurdo, ¿vale? O sea, tú te sientes con capacidad de gestar. Yo no tengo ningún problema. No es que me sienta, es que la tengo. No es que me sienta, es que la tengo precisamente porque tengo los genitales que hacen esa capacidad factible. Perfecto. Yo no te voy a poner ningún problema, pero ni tampoco siquiera te voy a poner el aparato reproductor, que los genitales es otra cosa. Bien, insisto, ningún problema. O sea, es que no estamos para limitar los derechos de nadie, ni las decisiones de nadie, ¿vale? No. Se trata simplemente, como decía Mar, de no invisibilizar a nadie. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. O sea, que no nos enredemos en debate, ¿vale? Que al final nos llevan a teorías, ¿vale? No. Que sí, que al final nos llevan a teorías que no vamos a saber tampoco defender porque ninguno de nosotros es filósofo y científico y entonces la vamos a liar. O sea, sigamos por esta línea que estamos siendo todos claros. Pero si no te estoy diciendo eso, estoy diciendo... Que no me lleves un camino donde me vas a enredar, porque no, por favor, que al final... No te quiero enredar, te estoy haciendo solamente una pregunta fácil y creo que es fácil. Cuando estamos hablando de mujeres en la ley y vosotros nos decís, es que no queremos que se invisibilicen las mujeres, yo solamente pregunto, ¿a qué mujeres? Ya te lo he dicho. ¿A cuáles? Al 51% de la población. Así. En ese 51 estoy yo, ¿eh? Bien. Pero yo no soy una mujer. Biológicamente lo acabas de decir, eres una mujer. No, biológicamente no soy una mujer. Bueno, yo soy un biológico, de arriba abajo. Bueno, mi biología es que al final vamos al debate en el que no debemos entrar porque la vamos a liar. O sea, Isabel García, delegada federal LGTBI del PSOE, acaba de decirle a un hombre trans que biológicamente es una mujer. Una persona que supuestamente representa al colectivo LGTBI acaba de llamar mujer biológica a un hombre trans negando su identidad. Esto es gravísimo. Que una persona que supuestamente nos representa dentro de un partido diga estas burradas es gravísimo. Y luego aparte menciona mujeres heterosexuales. ¿Y qué pasa con las mujeres lesbianas? ¿Qué pasa con las mujeres bisexuales? ¿Solamente invisibiliza a las mujeres heterosexuales? Hay mujeres trans que pueden ser heterosexuales, bisexuales y lesbianas. En mi caso yo soy una mujer trans bisexual. ¿Pero por qué dice heterosexuales? Quizás lo que quería decir era mujeres cis, es decir, mujeres que se identifican con el género que se les asignó al nacer, y quería evitar la palabra cis. Yo estoy convencida de que sí. Además, ¿qué es eso de que se invisibilizan a las mujeres heterosexuales? Se acerca un poco a eso del pensamiento LERF que decíamos antes. Además, esto me recuerda algo que decían en el Partido Feminista en una entrevista en El Mundo hará unos meses. Hablan las feministas expulsadas por Garzón. En Izquierda Unida, las heterosexuales somos el enemigo. Qué curioso que Lidia Falcón haya hablado de la teoría queer, que niega la existencia de las personas trans y que habla de que se invisibiliza desde Izquierda Unida por expulsar al Partido Feminista por comentarios transfobos a las mujeres heterosexuales.
Qué curioso. Pero volvamos a Isabel García porque ojo a la pregunta que le hacen desde Twitter. ¿A qué se refiere Isabel García cuando habla de lobby trans en Twitter? ¿Quién es? Mira, sabía que esa pregunta iba a salir, oye. Así que Twitter es muy malo. Isabel, Twitter es muy malo. Y lo pues mira, voy a aprovechar para pedir disculpas. Y no pasa nada por decir que me equivoqué cuando hablé del lobby trans. También he de decir que no entiendo por qué la palabra lobby a la gente le molesta tanto. O sea, al final lobby solo significa grupo de presión, pero es cierto. Bueno, ¿vale? Porque tenemos un 85% de paro, quizá. El zasca de Judith es para aplaudirlo con las orejas. Bravo, Judith. ¿Pero a qué se refiere con esto de lobby trans? Pues se refiere a un tuit que publicó el 30 de diciembre del año pasado y que ya ha borrado, pero desde plataforma trans hicieron captura de pantalla. Y decía así: el lobby trans no permite que nadie difiera de su teoría queer, otra vez cuando la menciona, que es excluyente. Sobre el papel los derechos están muy bien, pero aprobar reivindicaciones que van contra las mujeres no es de recibo. No se discute los derechos trans. No confundamos el debate. Vale, ha pedido disculpas por este tuit, ¿vale? No estuvo acertada y ha pedido disculpas. Pero pide disculpas primero porque se había equivocado, como bien ella ha dicho, pero luego dice que no sabe por qué la gente se ha molestado tanto con la palabra lobby. Pero como ha dicho Judith, es que tenemos un 85% de paro en el colectivo trans. En resumen, Isabel García es la delegada federal LGTBI del PSOE, una persona que debe velar por los intereses del colectivo y que confunde los conceptos, no tiene muy claro el tema trans, llama a un hombre trans mujer biológica, creo que no representa muy bien a la T de LGTBI. Y además, el pasado 13 de junio compartía el siguiente tuit: si nos alejamos del ruido veremos que todos y todas estamos más cerca de lo que parece. El PSOE siempre ha estado y estará junto a las personas trans y en este artículo Mónica Silvana lo explica con claridad. Nuestro compromiso sigue intacto. Y ese artículo que comparte no es otro que a por ello mujeres y hombres trans, que las personas no binarias no existen para esta gente. Ese artículo del que os hablé en el anterior vídeo y que dice cosas como esta: no se trata de cuestionar si una mujer trans es una mujer, sino todo lo contrario, sino de dignificar su derecho a ser, impidiendo que un maltratador aproveche la libre autodeterminación sin ordenamiento para evadir la pena de otras leyes como la violencia de género. Es decir, ¿vas a negarle derechos a todo un colectivo de personas porque alguien potencialmente pueda hacer fraude de ley y un mal uso de la misma? Ya esto no voy a contestar yo, va a contestar Marcos Ventura, persona trans no binaria, coordinadora del grupo trans de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales, FELGTB, que lo explica así en este artículo del Salto. Marcos Ventura lo explica de otra forma: toda ley puede ser utilizada de forma espuria. Para eso está el artículo 6.4 del Código Civil, que establece el principio de fraude de ley. Ventura pone un ejemplo: el hecho de que el matrimonio pueda utilizarse para burlar la ley de extranjería no implica que deba prohibirse el matrimonio, porque el ordenamiento jurídico tiene medios más que suficientes para detectar el fraude de ley y combatirlo. Argumenta: además, honestamente, nadie se declara una persona trans si no lo es, porque estamos sometidas a unos niveles de exclusión y de violencia enormes. La idea de que la noche a la mañana todos los hombres machistas van a inundar los registros civiles para cambiarse de sexo no tiene mucho fundamento. Y en este artículo que ha compartido Isabel García, el de a por ello, mujeres y hombres trans, también dice: no se trata ahora de cuestionar si una persona se siente hombre o mujer, independientemente de su sexo biológico o el aspecto físico que quiera manifestar, sino de cómo se traslada un sentimiento y su expresión, especialmente cuando no se mantiene estable en el tiempo, al ordenamiento jurídico y qué implicaciones tiene hacerlo. Estoy de lo de sentirse hombre y mujer. Las personas trans somos personas trans, somos mujeres trans, somos hombres trans y somos personas trans no binarias. No nos sentimos, no es un sentimiento. Y eso de, especialmente cuando no se mantiene estable en el tiempo, la medida para medir lo trans es el tiempo. Pues sinceramente, píllate un DeLorean, viaja al futuro y mira si sigo siendo trans según tus parámetros. Si Isabel García ha compartido este artículo, es que está de acuerdo con lo que se dice en él y con la persona que lo escribe, que es Mónica Silvana. Y buscando su nombre junto al de Isabel García, he encontrado una curiosa noticia de Europa Press del 5 de septiembre de 2017. El PSOE crea una delegación federal dedicada a los derechos del colectivo LGTBI. Y dentro de la noticia pone: al frente de esta delegación LGTBI federal estará la diputada provincial valenciana Isabel García, con una amplia trayectoria en el activismo tanto LGTBI como feminista. Su nombramiento se ha llevado a cabo a propuesta de la secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad, Mónica Silvana. Qué curioso todo esto. Yo no voy a decir nada, pero creo que deberíamos reflexionar sobre esto. Pero pasemos a otra de las personas del Partido Socialista, del PSC en concreto, que ha participado en estas charlas. Sonia Guerra, quien ha llevado la charla del sábado
Teoría queer, caballo de Troya. Quien hemos visto, quien dice cosas que no son muy correctas y nada favorables para los derechos de las personas trans. El pasado 22 de junio tuitea lo siguiente: los ataques que está recibiendo Laura Redondo por algún @s_queeristas muestran cuán cierta es la afirmación de la gran Amelia Valcárcel: sin feminismo no hay democracia. Insisto en que hay intereses ocultos y no son feministas en la confrontación entre unas y otras. Sobre esto hice un tuit que dice lo siguiente: habláis continuamente de la teoría queer y no dais obras de referencia o autores. Ahora dices que hay intereses ocultos en la defensa de los derechos de las personas trans. Para hablar de conspiraciones, hazlo como colaboradora de Cuarto Milenio, no como representante política. Pero entonces, ¿cuántos PSOEs hay? Porque yo aquí estoy viendo 2 PSOEs. El del argumentario transfobo de Carmen Calvo Ábalos, con el que está de acuerdo Sonia Guerra, con el que Mónica Silván hace un artículo diciendo que no está mal y sobre el que Isabel García no se postula en contra y comparte posiciones y artículos con gente que está a favor de él. O el PSOE, que dice en su programa electoral: la situación de las personas transexuales se ha revelado como especialmente preocupante en distintos ámbitos. Por ejemplo, de acuerdo con los últimos datos disponibles, la tasa de paro de estas personas se sitúa en el entorno del 85%, lo que justifica la adopción de medidas de carácter específico destinadas a esta población, que van desde facilitar su proceso de transición hasta aquellas destinadas a facilitar sus condiciones de vida. Para ello, impulsaremos la reforma de la ley de identidad de género, eliminando los requisitos ligados a diagnósticos médicos y facilitando el cambio de la mención registrada al sexo y el nombre de los menores de 16 años y las personas extranjeras con residencia legal en España. Que es ese mismo PSOE que en el documento de coalición progresista con Unidas Podemos decía lo siguiente: en el apartado 5.11, una ley trans que trabaje de forma efectiva para erradicar todas las formas de discriminación hacia las personas trans en todos los ámbitos. Es decir, que si Carmen Calvo, Ábalos y toda la gente que ha secundado ese argumentario transfobo está yendo contra el programa electoral del PSOE y contra el documento de coalición progresista. Eso es muy grave, es muy grave. Cómo personas dentro de un mismo partido, de manera individual e independiente, no consensuada, van en contra del programa electoral y del documento que garantiza la coalición de gobierno. Esto es gravísimo. Y como es tan grave todo esto, prefiero quedarme con las palabras que dijo el otro día la ministra de Igualdad, Irene Montero, en los desayunos de Televisión Española. Creo que es muy importante que cuando hablamos de ese debate al que hacía referencia y que tiene que ver con las personas trans y con sus derechos, escuchemos directamente a las personas trans, cómo muchas personas trans abandonan el instituto por la discriminación y por el acoso y las burlas que sufren, cómo muchas personas trans, insisto, los datos nos hablan de más del 80%, no pueden acceder a un empleo por su condición de personas trans, cómo tienen muchas veces miedo a acudir al médico porque les van a llamar por un nombre con el que no se sienten identificadas. Creo que más allá de los debates teóricos que podamos tener y pueda tener el movimiento feminista, y con esto no quiero decir que no tenga posición, simplemente que mi posición o mi responsabilidad como ministra es resolver los problemas de las personas, y es indudable que hay un colectivo de personas, que es el colectivo LGTBI, y particularmente las personas trans, que sufren diariamente por su condición de personas trans, hombres o mujeres trans, una vulneración de derechos que es intolerable en una sociedad del primer mundo como la nuestra. En resumen, nos recuerdo varios puntos importantes. La existencia de las personas trans no es un debate, no nos sentimos hombres, mujeres o personas no binarias, somos mujeres, hombres y personas no binarias, y tu transición es perfectamente válida, aunque no te quieras hormonar u operar. Cada transición es un traje a medida y cada persona tiene que hacer su transición de acuerdo a lo que necesita y sus circunstancias. No hay una única manera de ser trans, como quieren hacernos creer. Y limitar los derechos de las personas trans es limitar derechos humanos. Un abrazo así de grande para todas las personas trans que sufrís y os habéis preocupado estos días por todo esto que está ocurriendo, pero lo que os digo siempre, no podrán con nosotros. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes lo que tienes que hacer: dar a la campanita, suscríbete, recompártelo, deja comentarios y sígueme en mis redes como @elsaruizcómica. Que tengáis una semana estupenda.